Hola, muy buenos días. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer el chupete de nuestro bebé Angelito. Vamos a ocupar entonces tres colores y relleno. Vamos a ocupar también un crochet de 1.8 milímetros. Este es un de gancho ergonómico, pero puede ser normal, sin esta goma. Vamos a utilizar también la tijera, que nunca puede faltar. Marcador de puntos. ¿Sí? Marcador de puntos y por supuesto muchas ganas de hacerlo. Entonces vamos a iniciar con el paso a paso. Iniciamos montando un total de 6 cadenas. Vamos a empezar con la manigueta. Vamos a iniciar con 6 puntos bajos en un aro mágico, ¿sí? Iniciamos con los 6 puntos bajos. La manigueta usted la puede tejer en otro color, en el color de su preferencia, pero normalmente es blanco, ¿sí? Puede ser un color crema, tal vez un rosa pálido si te gusta así, o si no, pues en color crudo como lo estamos haciendo. Ahí están los 6 puntos bajos, entonces voy a cerrar. Estamos con la manigueta, recuerden la manigueta. Entonces cerramos, aro de 6 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la fila número 2. La fila número 2 la vamos a hacer por atrás. 6 puntos bajos, pero por pestaña trasera. Solamente por pestaña trasera. Vamos a tejer por pestaña trasera 6 puntos bajos. Fila número 2. Dos, 3, 4, 5 y 6. Entonces miren, ahí están los 6 puntos bajos. Bien chicos, entonces vamos a hacer la manigueta, es de la 3 a la 26, ¿sí? De la 3 a la 26. Esto debe quedar un poquito largo porque esto se va a conectar después. Se conecta después en la parte interna, entonces la idea es que esto quede lo suficientemente largo para conectarlo. Entonces yo lo voy a hacer de hasta la 26, de la 3 a la 26. Entonces vamos a hacer la manigueta, vuelvo e insisto, lo suficientemente larga para que tenga este efecto, ¿sí? De movilidad, se pueda mover. Entonces nos vemos en la fila 26 para empezar a hacer lo que es el chupito en sí, ¿cierto? Esta parte. Entonces recuerden, nos vemos en la fila 26, de la 3 a la 26. Entonces vamos llegando a la fila número 26 de la manigueta. Entonces entonces entramos a tejer la fila número 26. ¿Sí? Listo, tenemos entonces la fila 26 y ahora iniciamos tejiendo, cortamos, dejamos una hebra larga, iniciamos tejiendo entonces la parte de la base del chupete, sí, esta parte, con el azul, esto. Vamos a elegir entonces el tono azul y también vamos a ocupar
una pistola de silicón, ¿sí? Vamos a echarle un poquito de silicón caliente. Voy a utilizar esta pistolita de silicón caliente. Entonces con el color azul vamos a iniciar con un total de 5 cadenetas. Entonces tejemos 5 cadenetas. 5 cadenetas con el color azul. Bueno, eso también es opcional. Usted lo puede tejer en otro color, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, un fucsia, el color que a usted más le guste. Hacemos 5 cadenas. Y vamos a trabajar por la parte trasera de la cadeneta, por los nuditos. Esos nuditos que ustedes ven ahí, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tejer entonces 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. Luego, después de haber tejido haber hecho los 3 puntos, vamos a marcar el primero. Vamos a poner un ganchito. Vamos a poner un ganchito en el primer punto, ¿cierto? Y en el último punto que me queda, que me resta de esta fila, vamos a trabajar 3 puntos bajos en este. Vamos a tejer 3 puntos bajos. Tres puntos bajos, ahí está. Ahora nos venimos por debajo, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a terminar con 2 puntos bajos. Trabajamos 2 puntos bajos. Dos puntos bajos. Yo estoy trabajando el chupete en X, pero tú lo puedes hacer en V, ¿sí? También. 2 puntos bajos. Y en el último punto que me resta, en el último punto que queda, ahí vamos a trabajar 3 puntos bajos. Tejemos 3 puntos bajos. 1, ahí mismo, ¿cierto? 2 y 3 puntos bajos. Entonces debo terminar con un total de 11 puntos bajos. Vamos a contarlos y debo tener 11 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a pasar a la fila número 2, donde está el ganchito. Ahí empezamos. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a empezar en la segunda vuelta la vamos a hacer empezamos con un aumento, ¿sí? Empezamos con un aumento. Y el primer punto de ese aumento lo vamos a marcar. Luego tejemos 3 puntos bajos. Luego vamos a trabajar 2 aumentos de puntos bajos. Entonces tejemos 2 aumentos de punto bajo. Uno y 2 aumentos, ¿sí? De punto bajo. Luego vamos a trabajar con 3 puntos bajos. Y termino con 2 aumentos de punto bajo, ¿sí?
hago aumento y aumento, 2 aumentos de punto bajo. Esta es la base del chupete, ¿sí? Esta es la base. Y hemos terminado la fila número 2 y debo tener un total de 16 puntos bajos. Va quedando un óvalo. Esta es la forma que deben ir logrando ustedes también el óvalo. Ahí están los 16 puntos. Pasamos a la fila número 3, donde vamos a trabajar un aumento de punto bajo. Aumento de punto bajo. Marco el primer punto de esa vuelta número 3, el aumento. Hacemos 4 puntos bajos. Tejemos después 4 aumentos de punto bajo. Hacemos 4 aumentos de punto bajo seguidos. Está el primer aumento de punto bajo, pasamos al siguiente punto. Aumento de punto bajo, el segundo. Aumento de punto bajo, el tercero. Y aumento de punto bajo, es decir, el cuarto aumento. Y luego hacemos 5 puntos bajos. Tejemos 5 puntos bajos. Ahora 5 puntos bajos y termino con 2 aumentos de punto bajo. 2 aumentos de punto bajo. Terminamos. Ahí está. Entonces terminamos la fila con un total de 23 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la fila número 4 y le vamos a empezar a dar forma. Es decir, vamos a empezar a subir. Entonces la fila número 4 la vamos a trabajar por pestaña trasera. Voy a trabajar un total de 23 puntos bajos por pestaña trasera. De todas formas, usted va a marcar el primer punto de la fila número 4. Lo vas a marcar y tejemos los 23 puntos bajos. Un punto sobre cada punto disponible. Ya después se va haciendo mucho más fácil tejerlo. Simplemente con que usted siga las instrucciones lo va a entender, ¿sí? Y va a ser mucho más fácil para usted. Este chupito, recuerden, es para el modelo del bebito angelito, bebé angelito que hicimos hace un mes atrás. Los tutoriales están disponibles para que usted los pueda ver y los pueda pausar las veces que sea necesario o incluso retroceder. Recuerden suscribirse a mi canal, compartir, déjame un like. Y si tienes alguna inquietud me dejas en los comentarios, me escribes. Recordemos que eso lo pueden hacer en el color que a usted le guste, ¿sí? No necesariamente tiene que ser azul. Y lo pueden hacer en el hilo con el que hayan tejido su bebé. Listo, vamos terminando la fila número 4 y tengo los 23 puntos bajos. Ahí está, ¿sí? Y te debe ir quedando de esta forma, ¿sí? Ya se va entonces encocando el tejido. Entonces la fila número 5 la vamos a hacer en punto sobre punto, es decir, vamos a trabajar 23 puntos bajos, pero ya no va a ser por pestaña trasera, va a ser agarrando la cadena completa. Fila número 5, los mismos 23 puntos bajos, pero agarrando la cadena completa. En la vuelta 4, en la vuelta anterior, hicimos pestaña trasera para que se empezara a marcar ya la división.
¿sí? Pero ya la fila número 5 la trabajamos punto sobre punto, pero agarrando la cadenita completa. Bueno chicos, entonces ya tenemos lo que es esta partecita tejida. Voy a hacer entonces lo siguiente, voy a cortar con mucho cuidado, voy a cortar este hilo que está en el centro del tejido, en la base. Y vamos a proceder con mucho cuidado, esto es con mucho cuidado, vamos a proceder a echar, vamos a echarle un poquito de silicón a la base, solamente un poco, no más, un poquito a la base. ¿Sí? Para que podamos, yo le voy a echar un poquito de silicón a la parte interna. Aquí hay que trabajar el silicón rápido porque seca rápido. Ahí apenas está calentando, entonces le echamos un poquito de silicón caliente a la base y lo dejamos secar. Esto ayuda a que la base se mantenga sólida, firme y no se doble. ¿Sí? Yo voy ajustando todo para que quede bien. Y eso hace que la base se mantenga más firme. Listo. Ya. Dejamos entonces que el silicón endurezca un poco, es una leve capa de silicón caliente. Y dejamos que se seque lo suficiente para seguir tejiendo, ¿va? Lo dejamos encima de la mesa un buen rato hasta que se seque del todo. Entonces, cuando el silicón esté lo suficientemente endurecido, vamos a seguir entonces trabajando. Iniciamos entonces tejiendo la fila número 6 con 9 puntos bajos. Hacemos 9 puntos bajos. Y recuerden marcar siempre el primer punto. Entonces tejemos los 9 puntos bajos, llevo 1, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire. Tejemos 1, 2 y 3. E instalamos lo que es la manigueta. Simplemente ponemos en ese espacio que queda libre y vamos a dejar 2 puntos en la base. Y en el tercero conectamos con un punto bajo. Entonces ponemos la manigueta. ¿Sí? Ok, miren cómo va quedando. Más o menos usted ya se va dando la idea de cómo va a ir quedando. Y voy a dejar 2 puntos libres en la base. En el tercero conectamos simplemente con un punto bajo. 1, 2 y en el tercero pegamos. ¿Sí? Ahí simplemente tejemos un punto bajo. Traten de hacerlo ajustadito o apretado para que quede firme. La idea es que esto quede firme y no se vaya a salir. ¿Sí? Voy a conectar con un punto bajo, pero ajustado. Ahí. Ahí tejemos el punto bajo,
perfecto, mira, ya queda instalado entonces la manigueta en este lado. Y este vendría siendo mi primer punto de 10 que debo tejer. Entonces tejo 10 puntos bajos, llevo uno. El de la conexión cuenta como el primero, 2, 3 y así hasta completar 10 puntos bajos. Ahí van 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hicimos entonces hacemos los 10 puntos bajos. Entonces traemos la otra manigueta de este lado y lo ponemos aquí, así. Y voy a dejar libre estos dos puntos, esos dos últimos puntos los dejo libres y en el tercero conectamos. Entonces ubico la manigueta. Esto es de mucha paciencia, más que todo paciencia. Y en el tercero conectamos con un punto bajo, pero recuerda ajustar, ¿sí? Entonces yo normalmente tiro, después de los dos puntos vamos a hacer, dejamos dos puntos bajos libres en la base, tejemos 3 cadenas otra vez y conectamos, dejamos esos dos puntos libres y en el tercer punto, es decir, ya en el primer punto de la vuelta siguiente, vamos a conectar con un punto bajo, ajustadito, eso sí. Ahí está. Y hemos conectado la manigueta. ¿Ya ven? Así. Entonces este es el primer punto de la nueva vuelta. Entonces iniciamos la fila número 7. Pero antes de todo voy a cerrar estos puntos. Mira, voy a ir pasando este hilo por cada uno de los puntos para cerrar. ¿Qué pasó, mi amor? 2. 3. Y así, 4. Son 6 puntos. 5. Y 6. Ya, entonces ahí está, mira. Los 6 puntos, está listo. Ahora voy a simplemente a rematar, voy a hacer un nudito. Le doy una vuelta. Y rematamos ese hilo que nos quedó ahí visible. Y perdemos entre los puntos. Listo. Ajá, ahí está. Entonces el excedente del hilo lo cortamos. Mucho cuidado de cortar el hilo azul, no lo vas a cortar, solamente vas a cortar este hilo que quedó ahí del crudo. Listo. Y tenemos instalada la manigueta, así nos debe quedar. Ahora vamos a pasar a la fila número 7. En la fila número 7 debemos hacer 9 puntos bajos. Este es el primero, ¿sí? De la vuelta número 7. El primer punto bajo lo marcamos.
tejo 2, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, después de tener los 9 puntos, vamos a trabajar 3 puntos bajos. Pero yo agarro todo, ¿sí? Agarro todo. Aquí vamos a tejer 3 puntos bajos. Voy primero, paso el crochet por la cadena, hago el segundo punto bajo y hacemos el tercer punto bajo. ¿Sí? Ahora tejemos al otro lado 10 puntos bajos. En cada uno de los puntitos, ahora vamos a tejer 10 puntos bajos, en cada uno un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos con 3 puntos bajos, ¿sí? Sobre la cadeneta, ¿sí? 3 puntos bajos, pero recuerden agarrando toda la cadena. Aquí sí toca es agarrar toda la cadenita, envolviendo todo. Hacemos 1, 3 puntos bajos. Hacemos 2 y hacemos 3 puntos bajos. Y terminamos con un total de 25 puntos bajos. Entonces ya la manigueta queda instalada, mire qué lindo, tiene movilidad. Y ya saben para qué era el silicón, para darle resistencia y rigidez a esta parte del chupete. Vamos a iniciar con la fila número 8. ¿Sí? Vamos a iniciar con la fila número 8 y en la fila número 8 vamos a trabajar 25 puntos bajos. Listo, entonces vamos a trabajar 25 puntos bajos. Agarrando la cadenita completa. 1. Hacemos 2. 3. 4. 5. 6. Y así hasta completar 25 puntos bajos. Listo, entonces hicimos la fila número 8 con 25 puntos. Ahora voy a dejar, vamos a cortar. Voy a dejar una hebra aquí larga que después me va a servir para coser. Ahora vamos a iniciar por la parte, esta partecita, vamos a trabajar esta pieza. Yo lo voy a tejer con un color diferente. Entonces miren, así nos debe ir quedando. Recuerden que de esto debemos irlo rellenando también. Debemos ir aplicando relleno a la base del chupo. Justo donde echamos el silicón, ahí debemos rellenar. La idea es que el chupito tenga su forma y no la pierda. Entonces la base de silicón lo que hace es darle esa forma plana. Entonces momentáneamente vamos a dejar esto a un lado porque necesitamos empezar por el otro lado, por esto, el chupo en sí.
¿Ya? Entonces iniciamos con un color, yo voy a elegirlo, lo voy a hacer con este color. Entonces vamos a tejer un aro de 5 puntos bajos. Aro de 5 puntos bajos. Entonces aro de 5 puntos bajos. Esta es la fila número 1. Entonces tejo 3 filas de la 2 a la 4. Vamos a trabajar los mismos 5 puntos bajos. Entonces trabajamos 2, 3 y 4, 5 puntos bajos. Es algo muy pequeñito, no puede quedar tan grande, porque esto es lo que debe ir en la boca, que pueda entrar, pasar por la boca del bebito. Entonces la idea es que esta parte quede lo más delgadita posible, bien pequeñito para que pueda entrar. Ok, aquí agarré las 2 hebras, es que estoy trabajando con hilo crochet a doble hebra. Entonces nos vemos en la fila 4. Los mismos, recuerden, 2, 3 y 4, 5 puntos bajos. Nos vemos ahí. Bien, chicos, entonces tenemos las 4 de la 2 a la 4. Es decir, tenemos 4 vueltas de 5 puntos bajos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer cambio de color. Entonces el último punto lo trabajamos a la mitad. Es un punto bajo sin terminar porque voy a hacer cambio de color. Entonces traigo el azul. ¿Sí? Y cerramos ese último punto con el azul. Ahora voy a hacer 5 aumentos, ¿ya? Voy a trabajar 5 aumentos. En la vuelta número 5. 5 aumentos para un total de 10 puntos. Voy a cortar de una vez el color fucsia. Y de una vez lo voy a anudar junto al otro color, es decir, el azul y el fucsia. Vamos a hacer un nudito. Vamos a trabajar un nudito. Y ese nudito lo vamos a pasar a la parte interna de nuestro tejido. Doble nudo, recuerden. O por lo menos, o si quieren, 3. ¿Sí? Ya después de eso se va perdiendo entre el mismo tejido. Entonces la fila número 5, recordemos, 5 puntos bajos. Ya llevo el primer aumento. Pasamos al siguiente. 2 aumentos. Pasamos al siguiente, 3 aumentos. Al siguiente, 4 aumentos. Y al siguiente 5 aumentos. Y tenemos 10 puntos bajos, ¿ya?
Así te debe ir quedando. Mira, esta es la parte del chupito y esta ya es la parte que vamos a conectar a lo que es el chupo principal. Sí, así. Entonces continuamos. Entonces vamos a hacer la fila número 6. Vamos a trabajar un punto bajo y un aumento 5 veces. Un punto bajo y un aumento 5 veces. Y al final te deben quedar 15 puntos bajos. Recuerden marcar siempre el primer punto de cada vuelta. Bien, así te debe ir quedando. Entonces fila número 6, 15 puntos bajos. Pasamos a la fila 7, 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. Recuerden siempre marcar siempre el inicio de vueltas. Cinco puntos bajos. Fila número 7, 2 puntos bajos y el aumento. Y esto lo repetimos 5 veces. Y al final nos deben quedar un total de 20 puntos bajos. Ok, ahora entonces tengo los 20 puntos. Ahora vamos a tejer la fila número 8. En la fila número 8 vamos a trabajar lo que es 3 puntos bajos y un aumento, ¿sí? 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Y eso lo repetimos 5 veces. Y al final nos deben quedar 25 puntos bajos. Listo, entonces tenemos la fila número 8, 25 puntos bajos. Voy a cortar y voy a rematar esta pieza. Y vamos a proceder a coserla a la base principal, ¿cierto? Que es el chupito. Entonces vamos a ir perdiendo, vamos a rematar este hilo, primero que todo rematarlo. ¿Sí? Tenemos entonces las dos piezas hechas, entonces vamos a hacer el remate final. Para ello simplemente me salto el primer punto, paso al segundo y me retrocedo al último punto donde he acabado y pasamos por la mitad del punto. Por la mitad y hacemos un nudito en la parte interna. Hacemos un nudito en la parte interna. Y tenemos listo entonces esta parte. Ahora vamos a coser. Con el hilo que dejamos largo a la base principal, vamos a ir dando puntadas agarrando las dos piezas, un punto de esta pieza, un punto de la parte superior. Deben coincidir porque tenemos 25 y 25 a ambos lados. No es que en un lado te va a quedar 25 y en el otro 24, no. Ambas piezas terminaron con 25. Entonces simplemente, como les decía, vamos a ir dando puntadas. Les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Vamos a enhebrar. Por eso les decía, dejen una hebra lo suficientemente larga para poder hacerlo. Son muchos puntos. No es solamente puntos acá, sino que son puntos a este lado. Son 25 y 25. Entonces procedemos a coser. Yo pongo esta parte aquí y voy cogiendo un punto, la pestañita de acá, de la tapita superior,
Este gancho también lo podemos ir quitando para que no nos estorbe, no nos fastidie a la hora de ir cosiendo. Y un puntico de esta pieza y voy enfrentando, ¿cierto? Ya ven, no tiene complicación, siempre y cuando haya la misma cantidad de puntos. Vamos a ir cerrando el chupete. Entonces ahora nuevamente un punto de este lado y un punto de arriba, y voy a repetir lo mismo hasta el final. Un punto y un punto de arriba. Entonces repites el mismo proceso hasta el final. Vamos a hacerlo un par de puntos más para que usted pueda entenderlo. Recuerda, un punto de abajo y un punto de arriba, enfrentando ambas piezas. Y voy frunciendo, por supuesto, para que quede bonito. De hecho se ve bien bonito con los colores que hemos elegido. Ya sabes, un punto de abajo y un punto de arriba. Y así vamos a ir repitiendo y debemos llegar aquí. Hacemos un nudo, perdemos y terminamos. Bien, entonces vamos llegando al final, ¿cierto? De la costura. Yo quiero que ustedes vean lo que hago al final para que quede cerradito. Yo sigo haciendo la unión de ambos lados. Ya, entonces aquí resta un par de puntos para terminar. Como pueden ver, todos los puntos coincidieron. No quedó ningún punto libre. Entonces cuando yo hago esta última costura, yo lo que hago es pasar hacia la parte interna. Puede ser hacia un costado. Ajustamos sin exceder, ¿sí? Sin excedernos con la presión. Porque cuando tú ejerces mucha presión, se te va a ir. Mira qué lindo va a quedar, queda el chupito. Podemos decorarlo también, claro. Y aquí vamos a hacer un nudito. Sí, hago esto. Simplemente paso la aguja por una hebra, le doy una vuelta o dos. Y ese nudito que quedó ahí lo vamos a pasar a la parte interna. No hay ningún problema. Lo perdemos en un costado. Nos vamos hacia un costado, hacia la parte de atrás del chupito. Por eso les digo, no hay que ajustar demasiado, ¿sí? No hay que jalar mucho la hebra. Mira qué lindo queda. Y vamos a cortar este hilo que nos quedó. Y el hilito que nos quedó por ahí visible lo pasamos con la punta. Lo echamos hacia adentro y listo. Tenemos el chupito base. Recuerden que lo podemos hacer en otros colores. ¿Ya? Y queda funcional. Es decir, queda listo para usarlo. ¿Ves? Queda listo para usarlo en nuestros amigurumis. Mira qué lindo. ¿Ya? Entonces, espero les haya gustado muchísimo este tutorial y recuerden suscribirse, ¿ya? Activar campanita de notificaciones y dejar una manito arriba. Muchas gracias, bendiciones y hasta el próximo tutorial. Gracias.